hay que engañar a los niños. Hay que tratarlos con la verdad. Hermanos y hermanas, la sierva no está aquí hoy. Decidió quedarse en la casa y hacer lo que el Señor le puso en el corazón hacer. Entonces estamos aquí con Jesucristo. Amén. Jesucristo nos acompaña y el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 3, y vamos a dar el primer bloque. Tenemos diferentes bloques porque me gusta acompañar con las Santas Escrituras lo que yo hablo, el mensaje que Jehová me dio para darles, y me baso a las Escrituras y confirmo lo que digo con las Escrituras, como ustedes muy bien lo saben. Entonces, hoy no es la excepción. Y recuerden, el tema de hoy es: no engañe a los niños. Los niños saben mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos. Y leemos a los que acaban de sintonizar San Lucas capítulo 2, disculpe si es capítulo 3. Vamos a leer del versículo 42 al 52, versículo por versículo, explicando el tema de hoy: no engañe a los niños. Amén. Vamos a leer el versículo 41. Versículo 41 dice, o el tema, el subtítulo dice: el niño Jesús en el templo. Versículo 41, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y lee: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, una celebración anual que estaba celebrando a Jesús. Estaba celebrando a Jesús. Pero en otra ocasión vamos a enseñar sobre la Pascua, que es Jesús. Aquí dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Sus padres. Pues déjenme decirles que José no era el padre, el papá biológico de Jesucristo. Él era el padre adoptivo. Si José fuera el padre biológico de Jesús, todos estaríamos en pecado, porque el mismo Jesús hubiera nacido en pecado. Amén. Así que José no es el padre de Jesús. Y se los voy a comprobar por medio de las Escrituras. Apunten las Escrituras, porque yo sé que muchos de ustedes dicen: sí, yo sé que José no es el padre de Jesús, pero ninguno, disculpe, perdone a los que ofendí, pero hay muchos que no lo pueden enseñar por medio de las Santas Escrituras. Entonces te lo voy a enseñar hoy, por aquello de que alguien quiere
desacreditar a Jesús y decir que José era su padre. Porque el que dice que José era padre de Jesús está desacreditando a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. José era su padre adoptivo, porque la línea en la genealogía de Mateo viene la línea de José. Salomón era abuelo de José. Un hijo de Salomón fue maldecido por hacer lo incorrecto en los ojos de Jehová. Y Jehová dijo que después de él ningún otro se sentará y reinará en el trono de la línea de Salomón. Salomón tuvo un hermano con Betsabé que le seguía a él. Salomón era el primero de Betsabé y le seguía Natán. Jesús vino por la línea de Natán. Por eso es que María tuvo que ser la madre de Jesús por la línea de Natán, para ser descendiente de David. A la misma vez, la línea de Salomón, José, tenían el derecho legal del trono. Entonces, Dios, en su sabiduría, le había hecho la promesa a David, no le hizo la promesa a Salomón. Entonces, cuando la línea de Salomón tuvo la maldición, la línea de María, la línea de Natán, por donde vino María, asumió para darle ese cuerpo al niño Jesús. Y José, su padrastro, lo adoptó y le dio el derecho del trono. Pero José no es padre, no era padre y nunca será padre biológico de Jesús. Amén. Seguimos. Versículo 43, 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando tuvo 12 años. ¿Por qué 12 años? ¿Por qué no dijeron cuando tuvo 11 años, o cuando tuvo 10, o cuando tuvo 8, cuando tuvo 7? Pequeña explicación. Dicen las tradiciones judías que un niño a los 12 años ya es responsable de lo que dice, de lo que piensa, de lo que hace, porque ya puede discernir entre el bien y el mal. Dicen, no es bíblico, pero eso dicen las tradiciones judías. Entonces Jesús, a los 12 años, ya él era responsable de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones. Amén. Entonces, a los 12 años, las escrituras nos dicen que a los 12 años fueron a la fiesta como era de costumbre, la fiesta de la Pascua que leímos en el versículo 41. Y vea lo interesante del versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Las escrituras son claras. El niño Jesús, 12 años,
se quedó sin que lo supiera José y su madre. ¿Por qué las escrituras no dicen, indiferentemente a lo que dice el versículo 41, por qué el versículo 43 no dice, y su padre y su madre? ¿O por qué no dice, y no supieron José su padre y María su madre? Nada más dice, y no supieron José y su madre. José no es el padre biológico de Jesús. Si Jesús fuera el padre biológico, si José fuera el padre biológico de Jesús, estuviéramos en pecado. Jesús tuvo que nacer santo. Jesús tuvo que nacer Cristo. Y sí, Jesús nació Cristo. Aunque dice el niño Jesús, Él nació Cristo. Y se los voy a demostrar rápidamente. Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1, versículo 18, lee. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo. Jesús nació Cristo. Jesús nació santo. Amén. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Déjenme decirles que no era negligencia, que no era algo incomún, que ellos no sabían que el niño Jesús no estaba en la compañía. Porque en esos tiempos los adultos caminaban juntos y los niños tenían otro grupito. Amén. Como antes, hace muchos años antes, 30, 40 años, cuando ustedes que practican la romería, los padres iban adelante y el grupo de niños iban atrás. Esa era la costumbre, no fue negligencia. Amén. Vamos al versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermanos y hermanas, voy a usar mi imaginación para explicarles este versículo o estos 2 versículos. La palabra de Dios dijo que el niño Jesús de 12 años estaba 3 días solo, 3 días en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es cosa extraña para nosotros que un niño de 12 años está entre los doctores, los élites, los profesionales,
los religiosos, los conocedores de la palabra de Dios. 3 días. Y nadie le va a hacer estas preguntas que yo voy a decir que Jesucristo contestó. Y hermanos y hermanas, déjenme decirles que estas personas que estaban ahí eran del top, no eran cualquiera, porque la sabiduría de Jesucristo tenía que llamar la atención, como dice aquí, de los doctores. Los doctores. Sabemos que un doctorado ahora y en esos tiempos, a nivel académico, creo yo, aquí en Costa Rica también, es lo más alto que se puede recibir. Así que imagínense quiénes eran ellos. Y las escrituras nos dicen que se asombraban, se asustaban de las respuestas de Jesús y las preguntas de Jesús y lo que decía Jesús. En mi imaginación, la primera pregunta que yo creo que le hicieron a Jesús fue: ¿de dónde es usted? Y me imagino, en mi imaginación, que Jesús les dijo: del cielo. Obviamente, si Jesús les hubiera dicho que en Nazaret, no se hubieran sorprendido. Y cuando Jesús les dijo: soy del cielo, le preguntaron: ¿de dónde? Jesús dijo: sí, soy del cielo. Y el mismo que vieron descender es el mismo que van a ver ascender. ¿Cómo? Me imagino que le preguntaron a Jesús: ok, sos del cielo, porque me imagino que ya dijeron que este niño está fuera de sí. Y le preguntaron a Jesús: ¿y cómo se llama su padre? ¿Quién es su padre? Y Jesús dijo: mi padre es el Eterno. ¿Cómo? Adonai es mi padre. ¿Quién? Elohim es mi padre. Espere. Ok. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Jesús dijo: Emmanuel. ¿Cómo? Emmanuel. Emmanuel. ¿Sabe usted lo que significa Emmanuel? Estoy seguro que Jesucristo dijo: ¿sabe usted lo que significa Yahshua, Salvador? ¿Sabe usted lo que significa Mashiach, el Mesías? Espere, niño Jesús. Nos estás diciendo. ¿Qué nos estás diciendo? Que soy el ungido de Dios. ¿El qué? ¿Nunca has oído? ¿Nunca has leído del príncipe de paz? Y ya, con esas respuestas, ya Jesús los tenía locos. Y le hicieron
preguntas y Jesús le daba respuestas, y Jesús le hacía preguntas y le hacían preguntas y él daba respuestas, y todos se maravillaban de la inteligencia y la sabiduría de Jesús. Y estoy seguro que le preguntaron: ¿de dónde tienes esa sabiduría? Y Jesús dijo: del que me mandó es mi doctrina. Jesucristo los tenía locos con sus respuestas. Tengo una niña, no hija mía, que voy a traer al programa, ni nieta mía, de 9 años. De 9 años. De 9 años. Ella es de Limón. Mi hermano Lloyd Sayers la conoce y la vamos a traer al programa. Y a como el niño Jesús los asustó, esta niña los va a asustar a ustedes. 9 años. Y le preguntaban a Jesús y Jesús contestaba. Y trataban de agarrarlo en algo que no sabían y no podían. No podían. Y como los psicólogos le preguntan a uno y le preguntan y le repiten de nuevo, uno de los doctores dijo: bueno, te voy a preguntar una vez más, ¿quién es tu padre? Jesús dijo: ya se los dije y me lo preguntan de nuevo. Pero el diablo es un mentiroso, y el diablo es un astuto, y el diablo siempre va a querer descreditar a Jesús. Lo quiso matar cuando tenía 2, 3 años, y siempre va a querer descreditarlo. Y le preguntaron de nuevo: ¿quién es su padre? Y Jesús dijo: ya les dije y no me han creído. Vamos a leer versículo 46 y 47 para que ustedes vean cómo opera el enemigo. 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban en su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre. Jesús, tengan esto en mente, Jesús les acaba de decir que su Padre era el Eterno. Jesús le dijo más de una vez quién era su Padre. Y en esta última vez, como Jesús sabe todo, Jesús sabe lo que iba a pasar, Jesús dijo: ya les dije y no me han creído. Y oiga lo que dijo su madre. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
En mi mente yo me imagino que los doctores y los fariseos y los escribas empezaron a reírse, empezaron a burlarse del niño Jesús. Porque el diablo siempre trata de descreditar a un hijo de Dios. Y se burlaban de él y blasfemaban el nombre de Dios. Pero el niño Jesús, sabiendo quién era él, no les puso atención. El niño Jesús, sabiendo quién era él, no iba a dejar que algo que no entienden otros lo descredite a él. Jesús, con su inteligencia y su sabiduría, respondió. Entonces, 49. Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús no discutió con su madre. Jesús es un caballero. Jesús nunca dijo: ese no es mi padre. Aunque se estaban burlando de él, aunque se estaban riendo de él, porque él les dijo que su padre era el eterno. Jesús nunca dijo: ese no es mi padre. Jesús simplemente dijo: en los negocios de mi Padre tengo que estar. En otras palabras, estoy en el templo, en la casa de Dios, sirviendo a Dios, enseñando a los que creen que saben y no saben nada. Jesús no contradijo a su madre, aunque Jesús sabía que José no era su padre, porque Jesús nada más le dijo a su madre: ¿no sabe usted que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Y él no estaba hablando de los negocios, de la ebanistería de su padre José, su padre adoptivo. Estaba hablando de su padre biológico, el Todopoderoso, el Eterno Adonai. Pero Jesús no discutió. Y les voy a decir por qué Jesús no discutió. Porque Jesús, el mismo Jesús, dijo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, prósperos en la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Jesús siempre honró a su madre y a su padre. Siempre exaltó al Eterno, porque vino a hacer la voluntad del Eterno. Hermanos y hermanas, de este versículo saqué el título del tema de hoy: no engañe a los niños. Saben más de lo que creemos que saben. Jesús sabía que José no era su padre. Jesús sabía que el Eterno era su padre. Y Jesús no iba a fingir por un segundo, no iba a descreditar por un segundo a su Padre, al Dios Todopoderoso. Amén. Nunca. Seguimos leyendo. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras
que les habló. Los niños saben más de lo que nosotros creemos que ellos saben. Saben más de lo que nosotros pensamos que ellos saben. No engañe a los niños. No los tratemos de engañar, porque Dios les da sabiduría. Un niño varón sabe que él es varón. Una niña varona sabe que ella es varona. Un niño varón, niña varona, saben que un hombre con un hombre no es correcto, porque ellos ven a su padre y a su madre. No engañemos a los niños. Saben más de lo que pensamos. Versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. Hermanos y hermanas, niños y niñas, Jesús nunca volvió a ver atrás para tratar de justificarse con los doctores, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los religiosos. Jesús los dejó en su ignorancia. Jesús hizo la obra del Padre, y cuando llegó su madre, porque vemos que José nunca habló. José nunca habló, solo su madre habló. Jesús, sabiendo que ella era su madre, las Escrituras dicen, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Niños y niñas, adolescentes, estén sujetos a sus padres. Jesús era obediente, es obediente, y las Escrituras dicen que Él fue obediente hasta la muerte. Jesús honraba a su madre y a su padre, no biológico, político, su padrastro, porque Él vivía en su hogar, en su casa. Jesús era respetuoso, pero Jesús nunca dejó de saber quién es. Jesús nació Cristo. Muchos se preguntan, y después de los 12 años, porque yo he oído muchos decir esto, después de los 12 años, no se oye nada más de Jesús hasta los 30. ¿Qué hizo desde los 12 hasta los 30? Pues las Escrituras son claras. Las Escrituras nos enseñan, las Escrituras nos hablan, si abrimos nuestras mentes. Versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Qué hizo Jesús desde los 12 hasta los 30? Obedecer
obedecer. Obedecer. Todo lo bueno, lo que decían sus padres. Todo lo que no comprometía la verdad. Él era sujeto a sus padres de los 12 a los 30 años. Todo lo que usted se puede imaginar. Láveme el baño, Jesús lo lavaba. Vaya al supermercado, Jesús iba. Vaya a estudiar, Jesús estudiaba. Vaya a lavar la ropa, Jesús lo lavaba. Vaya, acuéstese, Jesús se acostaba. Vaya a ver qué dice abuela, Jesús iba. Vaya a recoger a su hermano a la escuela, Jesús iba. La palabra de Dios dice que Jesús se sometió a sus padres, porque Jesús sabía que había gran promesa en sujetarse a sus padres. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Después de que Jesús se sujetó a sus padres, las Escrituras dicen que porque Jesús se sujetó a ellos en todo, Jesús crecía en inteligencia, en estatura, en gracia con Dios y con los padres. Niños y niñas, sujétense a sus padres para tener gracia con Dios y con los hombres, para tener inteligencia, para tener sabiduría. Sujétense a sus padres. Hermanos y hermanas, vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 1, y vamos a ver por qué el niño Jesús dijo que José no era su padre, que Dios era su padre. Vimos que José nunca habló, no habló. La vocera era María. María. San Mateo, capítulo 1, versículo 18, habla de esta forma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lee, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Jesús nació Cristo. Jesús no tuvo que esperarse para ser Cristo. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús nació Cristo. Amén. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta palabra desposada significa, en la tradición de los judíos, un año de lapso. Aquí lo llaman compromiso, o estoy comprometida con Mario, estoy comprometida con Pablo. La tradición judía dicen, no lo puedes leer en la Biblia, dicen, estudiando la tradición judía te vas a dar cuenta de eso, que cuando una señorita se iba a casar,
tenía que someterse un año bajo la autoridad de su suegra y su suegro. Y después de ese año se casan si su suegro y su suegra lo aprueban. Era un año para que los parientes se aseguraran que era la mujer idónea para su hijo, la mujer correcta para su hijo. ¿Quién conoce mejor al hijo que el padre y la madre? Y me imagino que en ese lapso de un año le enseñaban lo que le gustaba comer al hijo, qué le gustaba, qué no le gustaba. Veían cómo era la señorita, me imagino, pero era un año que tenía que estar desposada, con ese compromiso. Y no era como están comprometidos ahora, que un hombre va y consigue un anillo y se lo pone en el dedo y tiene el derecho de hacer lo que quiera con esa mujer, especialmente si le compra un anillo de buenos diamantes. Compra el anillo, una inversión, y la usa y no se casa. No. En esos tiempos de María no era así. Usted estaba comprometida con Mario y Mario ni siquiera podía tocarle las manos. Era cosa seria. Y aquí la palabra nos dice que ella, María, había concebido del Espíritu Santo. Dios sabe lo que hace. Una señorita que estaba desposada, viviendo en la casa de sus suegros, futuros suegros, y se halla empreñada, encinta, era cosa seria. La apedraban a muerte porque decían que tomó el rol, hizo el papel de una prostituta. Era cosa seria. Y en el otro evangelio, cuando Gabriel fue a María y le dijo, María dijo, ¿cómo? Eso es imposible. Ningún hombre me ha tocado a mí. ¿Cómo voy a...? Y él explicó, es del Espíritu Santo. No te preocupes, todo va a estar bien. Tienes protección divina. Tienes un vallado alrededor tuyo. Ya le tocamos el corazón a José. José es un hombre justo. Seguimos leyendo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, por las razones que les dije. Él no quería que mataran a María, porque él sabía lo que él tenía
como novia. Él amaba a María. Él no sabía cómo, pero él sabía que eso era imposible, lo que ella le estaba diciendo a él. Y él estaba perplejo. Y dijo, ¿cómo puede ser? Le creo porque ella me está diciendo que no se acostó con nadie. Y me está diciendo que tuvo una visión, un sueño. Pero es difícil de creer. Pero le creo. A la misma vez no le creo. Ustedes están diciendo que me estoy contradiciendo, ¿no? Antes de sanar, Jesús al hijo de un hombre le preguntó, ¿usted cree? El hombre dijo, sí, Señor, yo creo, ayude mi incredulidad. Así que no es ninguna contradicción. José le creía a María en el espíritu, pero el hombre natural dijo que no, eso no puede ser. Palabra dice 19, Mateo 1:19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo me imagino que José se espantó. Yo me imagino que José no podía creerlo. Yo me imagino el alivio que tuvo José. Que José quería creerle a María y a la misma vez no creía. Las Escrituras dicen que José era un hombre justo y no quería difamarla. No quería llevarla afuera para que la apedrearan, para que la mataran. José era un hombre justo. José estaba dispuesto a perdonarla. José era un hombre con un corazón perfecto. Yo sé que estamos enseñando que no hay que engañar a los niños, pero esta es parte de la enseñanza. Hay alguien que está viendo este programa hoy que está fastidiado, que su esposa lo ha avergonzado, pero usted ama a su esposa y su esposa cometió un error, tal vez fue engañada, tal vez por un enojo, y está arrepentida, y tú no quieres perdonar a tu esposa porque estás herido, porque estás avergonzado. Varón, varona, porque puede ser de la otra manera. Perdónalo, perdónala. Dios tiene propósito. Dios tiene un propósito. No seas dura de corazón.
Varón, no sea duro de corazón. Pon el orgullo hacia un lado. Piensa en los niños. Dios te bendecirá, varona, varón. Todos somos humanos, todos cometemos errores. Tal vez usted, varón o varona, no se acostó con otro, pero póngase a pensar, ¿no has hecho algo también para herir a su esposo o a su esposa? Él no te perdonó, ella no te perdonó. Jesucristo murió por los pecados de ese varón, de esa esposa infiel, de ese esposo infiel. Jesucristo cargó con esos pecados. El mundo no se acaba mañana. Digo que Cristo viene pronto y puede venir mañana. Mañana no es una promesa para nadie, varón. Hoy, varona, hoy, esta noche, perdona. Perdona. No sabe si vas a ver mañana. Las Escrituras dicen que el que no perdona, Jesucristo dijo, si no perdona, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdonará. Perdona. Perdona, varón, perdona, varona, aunque tienes que dejar que se someta a un tiempo para que pruebe que está arrepentida, que él está arrepentido. Pero deje que ese tiempo lo pase alrededor suyo. Porque si lo pasa afuera, se va a poner peor la situación. No soy consejero de matrimonio, pero el Señor me puso en el corazón a hablar esto esta noche, porque este no es el tema. Y volviendo al tema, José, que era un hombre justo, creo yo, las Escrituras no lo dicen. Yo me imagino que José le dijo a su madre, a su padre y a todos, yo soy el culpable. Cuando ustedes estaban durmiendo y me metí por la ventana y no resistió la tentación y quedó embarazada. Creo. O tal vez el ángel Gabriel se le reveló a la madre, al padre y a la familia de José para que tuvieran compasión. No sé cuál, pero sí sé que el diablo se aprovecha de cualquier situación para descartar, para descreditar a Jesucristo. Cuando el niño nació, José fue a registrarlo y el enemigo se aprovechó de eso. El enemigo sabía que él no era hijo de José. Él sabía, pero el enemigo usó eso hasta el día de que Jesús ascendió
para descreditarlo. ¿Quién se cree él? Dice que viene del cielo. ¿No conocemos a su padre José? ¿Quién se cree él? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Quién se cree él? Cuando viene el Cristo, no viene de Belén, y este viene de Nazaret, su padre José. El enemigo usó eso para tratar de descreditarlo. Para tratar de descreditarlo. Voy a leer un versículo. Digo yo. Eso es lo que pienso yo. Que este versículo que voy a leer es un arma de doble filo. Porque siempre querían descreditar a Jesús. Siempre querían ofender a Jesús. Siempre querían tratar de sacarle trapos sucios a Jesús. Y nunca podían. Y nunca pudieron. Pero tenemos que ver esto, y lo voy a leer y voy a decir por qué pienso que es un arma de doble filo. Pienso que es un arma de doble filo. San Juan capítulo 8, versículo 41. Cuando Jesús estaba discutiendo con ellos y Jesús los reprendía duro, ellos dijeron esto. Vosotros hacéis, Jesucristo les dijo esto, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos son hijos del diablo. Como Jesús decía que él era hijo de Dios y él no los podía convencer, y ahora él está diciendo que ellos son hijos del diablo. Digo yo, eso es lo que pienso yo, que este versículo era un arma de doble filo, que lo estaban insultando de esa manera. Digo yo, en la carne, no en el espíritu. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Por eso dije que tal vez, pienso yo, que José dijo, no, yo me metí por la ventana y no estaban casados. Entonces tal vez los judíos dijeron que él nació de fornicación. Él no nació de un matrimonio y está diciendo que él es el Hijo de Dios. Digo yo, nada más lo estoy diciendo. Hermanos y hermanas, la otra semana vamos a seguir con este tema y les voy a demostrar en el Viejo Testamento por qué Jesús no podía ser hijo de José. Y todo lo que le demostré, todo lo que les dije, que José venía por la línea de Salomón y que María venía por la línea de Natán y que la promesa fue dada a David y David heredó a Salomón porque Dios se lo puso en su corazón, y el nieto de Salomón, Osías, fue malo y Dios maldijo maldició esa línea, y Dios usó la línea de Natán. Vamos a enseñar todo eso, el Viejo Testamento,
la próxima semana para concluir con esta enseñanza. Hermanos y hermanas, recuerden, no engañen a los niños, porque saben mucho más de lo que nosotros creemos. Eterno y precioso Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, use este mensaje para tocar el corazón de los que necesitan ser tocados. Y eterno y poderoso Dios, ese mensaje que me diste de perdón, ese mensaje para el matrimonio que está en problemas, oh eterno y poderoso Dios, úselo, Padre Santo, para suavizar el corazón de la varona o el varón que se ha endurecido, que no quiere perdonar. Use esa palabra, eterno y poderoso Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, les agradecemos por haber sintonizado y los esperamos el próximo jueves con otro programa, su programa, Judah. God bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judah, y Gertie Burley, sierva del Dios Altísimo. Judah.